Saludos, buenas tardes. Gracias por el favor de la sintonía con el espacio Algo Más que Vivir. Siempre voy a señalar que tenemos más de 15 años compartiendo con ustedes aquí en el espacio Algo Más que Vivir, los sábados a partir de las 5 de la tarde, con muchos vientos a veces, ¿verdad?, que no van a favor nuestro, pero esa es la idea de la vida, permanecer cuando las cosas quizás no favorezcan tanto. Creo que es Mijares quien tiene una canción que dice, haz lo que quieres, que luches por tu sueño. Hay una frase de esta canción que me encanta y es que dice que sobre todas las cosas, pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios. Él tiene esa canción junto a Rocío. Esta frase de esta canción llama mucho mi atención en esta vida que va tan apresurada, donde nos involucramos en tantas cosas y a veces nos olvidamos de todo, nos olvidamos hasta del mismo Dios, quien es que nos da la vida, nos da la oportunidad de hacer todo lo que nosotros realizamos en nuestro diario vivir. Hago este introito porque ya a partir de mañana, ayer era Viernes de Dolores, ya Domingo de Ramos, recordando aquel momento en que Jesús iba entrando a la ciudad en el pollino del asno, o sea, un asno que era, diríamos, nuevo, no era ya un animal experimentado, sino que era un pollino de un asno, donde se le cantaba Hosanna, Hosanna al Hijo de David, bendito sea el Rey que viene, como se le cantaba en aquella ciudad. Dicen los teólogos que muchos de aquellos que le cantaban en aquel momento a Jesús, Hosanna, Hosanna, fueron algunos de los que luego dijeron, crucifíquenle. ¿Cómo puede ser que el ser humano cambie, sea tan voluble, que después de un momento de reconocerlo como rey, cambiar drásticamente pidiendo la condena de Jesús? Es sorprendente, diríamos nosotros, pero así es el ser humano. El ser humano es falible, no es infalible, sino es un individuo que yerra, un individuo que comete errores en su vida, que puede cambiar, y la Biblia habla bastante acerca de esto. Por ejemplo, si vamos, cuando él le había dicho a Pedro de que lo iba a negar, que Pedro le dice, no, Señor, yo no te negaré, yo voy a estar ahí contigo. El mismo Pedro, que en un momento dado, cuando fueron a apresar a Jesús, le cortó una oreja a uno de aquellos soldados que habían ido a apresar a Jesús. Los teólogos reconocen y dicen, Pedro no le tiró a la oreja, Pedro le tiró al cuello a ese soldado, pero que fue tan rápido, tuvo buena visión, pudo agacharse y lo que le llevó fue la oreja. Y allí también sucedió un milagro, que Jesús toma la oreja de este individuo y se la pone. Allí sucedió un milagro. Ese mismo Pedro, que con tanto ahínco defendía a Jesús, pregonaba las cosas que hacía Jesús, ese mismo Pedro, que en un momento dado, estando él con los demás discípulos en la barca, vio a Jesús sobre las aguas, le pidió a Jesús que le permitiera ir hacia donde él, y Jesús se lo permitió, aunque hubo un momento que él dudara. Así somos nosotros, los seres humanos. Pero ¿qué pasa? Debemos reconocer nuestras debilidades, debemos reconocer nuestros errores. Siempre he dicho de que el problema de nosotros, los seres humanos, no es que cometamos errores simplemente, sino que permanezcamos en nuestros errores, que no reconozcamos que cuando nosotros erramos para cambiar nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, reconocer cuando hacemos algo incorrecto. Y podría decirle más acerca de este Pedro, que mostraba tanto, y lo sentía así, tanto amor por Jesús, que siempre estuvo allí con Jesús. Le llamaban el celote, porque por la manera
en que él manifestaba su fe hacia su maestro, hacia Jesús. Ese mismo Pedro, después de haberle dicho a Jesús que no le iba a negar, y Jesús le dijo: Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar. Solo bastó con decirle a Pedro: tú te pareces a uno de ellos, tú hablas como ellos. Recuerden que Salomón ha dicho que el que camina con sabio, sabio será más sabio. Entonces Pedro andaba con Jesús, caminaba con Jesús. Era una especie de esta técnica de enseñanza de los parapatéticos, que era como enseñaban los filósofos en la antigüedad. Mientras ellos caminaban, iban filosofando, los alumnos iban detrás. Esos 12 que eligió Jesús se parecían a él, hablaban como él, eran sus discípulos, estaban formados por el gran maestro que era Jesús. Pero continuando con el punto de cómo los seres humanos podemos cambiar de un momento a otro sin a veces entenderlo nosotros mismos. Pedro, ciertamente, cuando le dijeron que se parecía a Jesús, que hablaba como Jesús y como los que andaban con Jesús, el gallo había cantado 3 veces. 3 veces había cantado el gallo cuando Pedro desconoció, no reconoció, desconoció a Jesús. Dijo que no era de ellos. Pedro, que había dicho que estaba dispuesto, y ciertamente lo estaba, dispuesto a morir por la causa de Cristo, le negó. Demostración de que no era con su fuerza, no era por su valor, sino que solo Dios, solo Jesús podía poner en él esa valentía de reconocer que sí era uno de ellos. Jesús lo que le demostró a Pedro y a muchos de los que estaban allí, que la decisión no solo era de ellos, sino que él había puesto en ellos ese destello de fe, de creer, de estar ahí con él hasta el último momento, hasta el último segundo de la vida del maestro. Sí hubo un momento, y esto también nos ha pasado a todos, diríamos. Cuando vienen las tempestades, dicen muchas personas que los malos tiempos prueban a los verdaderos y buenos amigos. Hubo un momento que todos se fueron, que dejaron solo a Jesús. Lo dejaron solo. A Jesús, a su maestro, al que le había dado de comer en un momento dado. Ustedes recuerdan la multiplicación de los panes y los peces. Aquel que le había demostrado su grandeza, haciendo milagros, sanando a los cojos, sanando a los leprosos, sanando a los ciegos. Ellos eran testigos fehacientes de todo lo que había hecho Jesús. Sin embargo, cuando llega el momento, como diríamos nosotros acá, de aprieto, como dicen hoy en día, a la hora del none, no había quedado nadie con Jesús. Se habían desaparecido. Muestra de que en algún momento en su vida, quizás esos grandes amigos, esas personas que te han dicho cuenta conmigo, no van a estar. ¿Y qué decir de la traición que sufrió Jesús por el tesorero? Se dice que era el hombre de confianza. Una persona que administre sus bienes tiene que ser de confianza. Una persona que administre el financiero de su organización tiene que ser una persona de confianza. Y eso lo era Judas, un hombre de confianza. Entre los 12, él era contado entre los 12. No era uno más que estaba agregado, añadido. No. Judas era de confianza, era de adentro, era del comité, como hoy en día se diría. Sin embargo, a Judas fue quien entregó a Jesús. Él fue, porque fíjese, si alguien le quiere llegar, como se dice popularmente hoy en día, en el lenguaje
del pueblo, si alguien le quiere llegar a usted y no sabe cómo, siempre va a buscar a alguien cercano a usted para poderle llegar. Alguien cercano, por eso es que la Biblia registra y dice, aquel que de mi pan comía. A veces, claro está, no es que usted va a estar con una paranoia ni nada por el estilo, pero ¿cuántas personas no han sido traicionadas por aquellos que ellos le abrieron la puerta, por aquellos que se sentaron a su mesa, por aquellos que le abrieron la puerta quizás en una empresa? Le han dado la oportunidad. Sin embargo, esa persona es la que lo traiciona a usted. Jesús vivió todo eso. Todas esas situaciones humanas que en ocasiones nos ha tocado vivir, Jesús la vivió. La soledad, la traición, el dolor, el abandono, a Él le tocó vivirlo. ¿Cuántas personas quizás no se sienten hoy día solos? A pesar de estar rodeado de multitud, se sienten solos. A veces hasta en los escenarios, donde están los reflectores, cuando se apagan las luces, no ven, como bien muchos de ellos han manifestado, un amigo sincero, un amigo honesto, uno que no esté allí por lo que aquella persona le puede dar. Y han coincidido muchos teólogos que algunos seguían a Jesús por los panes y los peces, quizás por convertir el agua en vino, aquellos que les gusta doblar el codo, o les gustaba doblar el codo en aquel momento. Quizás usted tenga muchas personas en su entorno, pero sean personas que solamente están por lo que puedan conseguir de usted. Eso se llama una amistad por interés, no una amistad honesta, no una amistad sincera. Y a veces pasa hasta con la misma pareja. Pausamos, al regreso continuamos aquí en Algo Más que Vivir. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente.
Bueno, estamos de regreso aquí en Algo Más que Vivir. Estamos ya en víspera de la llamada Semana Mayor, Semana Santa. Es la fecha que el cristianismo, la religión católica ha tomado para conmemorar la muerte y crucifixión del Hijo de Dios, de Jesús. De la palabra de Dios se aprenden muchas cosas. Lamento a aquellos que entienden que no se deben tratar temas bíblicos en algunos escenarios, en algunos lugares. Pero uno a veces se pregunta si esas personas han tenido la oportunidad de hojear, de leer algún capítulo, algún libro bíblico, hasta de forma histórica, que en muchas ocasiones no pasa. Miren, una de las cosas que siempre se está al pendiente de ella es el sermón, no el sermón del monte, sino el que siempre se da de las 7 palabras. Aún en las series de televisión, en las telenovelas, cuando alguien está por morir y tiene algo que decir, uno como que tiene un poco de ansiedad de escuchar cuáles serían sus últimas palabras. Hay grandes personajes en la historia, pasada y actual, que han muerto, y algunos individuos siempre se interesan qué fue lo último que dijo. Recuerdo un lobo periodista en una entrevista a la viuda del difunto doctor José Francisco Peña Gómez. Digo un lobo por su sabiduría, por su sapienza, en lo que tiene que ver con el periodismo. Se le hacía una entrevista y creo que esa persona fue el que mejores preguntas le hizo a doña Peggy Cabral. Porque no todo el mundo tiene la destreza, no todo el mundo aprovecha los minutos, ya sea en la radio o en la televisión, cuando tiene a ciertos individuos o a cierto individuo enfrente para hacerle preguntas interesantes. Y una de las preguntas que este veterano le hizo a doña Peggy, ¿cuáles fueron las últimas palabras del doctor José Francisco Peña Gómez? ¿Qué fue lo último que le dijo? ¿Cómo fue ese momento? Yo sé que al igual que mi persona, que yo, muchas personas se detuvieron, entraron en suspenso para escuchar cuáles fueron las últimas palabras del gran líder José Francisco Peña Gómez al momento de su muerte. Créame, la frase que escuché me conmovió, me marcó. Y esa entrevista de hecho está grabada, está por ahí. Lo último que dice la esposa de el fenecido líder José Francisco Peña Gómez, Peggy Cabral, le dijo: ay, Peguita. No pareciera una palabra sencilla, pero las últimas palabras de un hombre siempre van a tener gran peso y gran valor. Y quizás por eso siempre en Semana Santa se toman esas 7 palabras que Jesús dijo antes de morir. Primero, mantuvo siempre el interés del perdón y la misericordia a aquellos que le hacían daño, aquellos que lo laceraron, aquellos que lo abofetearon, estos que lo golpearon. Recuerden que Jesús fue azotado, pero no cualquier tipo de azote. Describen los expertos, los doctores en teología, que aquel látigo, esto que utilizaron para golpear a Jesús, era un látigo que tenía una especie de elemento en la punta
que cuando lo golpeaban, al alar este objeto, parece ser que tenía una especie de clavos o de objetos que al alarlo lo despellejaba también. Muchos dan una explicación porque eran los látigos que de hecho se utilizaban para golpear, para azotar a los esclavos cuando cometían ciertas faltas. Ver la vida de Jesús, y por ahí creo que Mel Gibson fue quien hizo una película que uno se la recomienda a cualquiera para esta fecha, para poder verlo, basado en algunos episodios bíblicos. Y sería bueno que se examinara, se pensara, se leyera y viéramos un poquito más sobre la vida de Jesús. Lo primero es que Jesús había dicho o había pedido a Dios que perdonara a estas personas que le habían hecho todo esto. Porque Él decía que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Estaban inconscientes de lo que estaban haciendo. Estaban fuera de sí al hacer esto. Recuerden que Pilato, al entregarlo para que lo azotaran, ustedes recuerdan la famosa frase de que Pilato se lavó las manos. En muchas cosas, algunas personas prefieren lavarse las manos, no tener una decisión firme de tomar posición y asumir alguna actitud en algunas cosas. Pero bueno, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. El perdón es sanador para estos que quizás tengan rencor en su corazón por alguien que le haya hecho algo quizás sencillo, algo simple. Quizás a veces ni siquiera saben que lastimaron a otra persona, que es lo que Jesús señala acá con aquellos que le habían hecho daño. Pidió misericordia por ello. Luego está lo que Él le había dicho a uno de los que estaban allí crucificados con Él, que le había asegurado de que iba a estar con Él en el paraíso. Hay una frase muy conocida: nunca es tarde para tomar una buena decisión. Aquel ladrón de la cruz, uno de ellos pudo reconocer que Jesús no había hecho nada y que él y el otro sí estaban de forma justa allí. Lo que decía a un principio, reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros errores. Esto le valió para recibir una promesa allí en el último minuto de su vida. Y Jesús se lo había garantizado. Yo voy a dejar esta reflexión aquí por el día de hoy. Quisiera de verdad continuar, ampliar un poco más con todos ustedes, más en este tiempo que tenemos un mundo que está bastante convulso de problemas, de aflicciones, de sonidos de guerra, de una economía inestable, de personas que no saben dónde están parados, no saben qué esperar mañana. Hallar una palabra de esperanza a propósito de este último punto que toqué, creo que es algo maravilloso. Creo que es como un vaso de agua fresca. En esta Semana Santa, yo les invito a que reflexionemos, a que pensemos, a que examinemos nuestro caminar, ver si las cosas que estamos haciendo convienen y no enferman
a nuestra alma. Será hasta un próximo encuentro. Gracias por su atención.